Ya, está con nosotras nuestra invitada de este día viernes, Paz Zárate, abogada internacionalista, profesora de la Academia Diplomática de Chile, que además siempre está muy atenta a lo que va pasando y no solamente respecto de los temas como legales de la política exterior, sino que como leyendo en entre líneas los movimientos que hay. Está siempre Inicialmente, y de eso vamos a profundizar. Sí. Paz, bienvenida, muchas gracias por estar Hola, aquí. Paz, Hola, ¿cómo hola estás? Claudia, qué gusto de estar con ustedes. A nosotros también. Vamos a hablar del tema que, por supuesto, acongoja al mundo de las relaciones internacionales y al mundo académico, que tiene que ver con esta intervención de Donald Trump en las universidades, ¿no es cierto?, que ha ido solo profundizando, pero no podemos no partir. Y la pregunta que se hace en la BBC hoy día, lo encuentro que es la mejor pregunta, la BBC dice hoy, ¿qué pasa cuando el hombre más rico del mundo y el político más poderoso del planeta se enfrentan? Se pelean. Encuentro que la pregunta está imposible mejor hecha. Sí, hoy la portada de uno de los periódicos de Nueva York dice I hate my ex. Odio a mi ex. Y esta, bueno, creo que todo el mundo dijo que esto no iba a durar demasiado. Sabíamos que iba a terminar mal, pero Sí. tan rápido y tan mal. Claro. Esa es la sorpresa, y ¿no? esto, además, que no llevamos todavía 24 horas de la salida y creo que unos 3 días desde que se supone Elon Musk había salido del gobierno, con un abrazo, esperamos que vuelva. Pero era una cosa media rara. Tu misión. Muy extraño porque de hecho él no era un ministro, porque habría estado sometido a los escrutinios propios de los ministros, audiencias para confirmarlo como un secretario, pero a él se le dio un inmenso poder sin ser ministro. Ahora hay que decir también que en este estatus de tener un poder especial, ser un encargado de la reducción del el gasto superfluo en el Estado, eso tenía un límite justamente porque él no había pasado por todos los requerimientos que tienen los ministros. Así que él tenía que salir del gobierno. El tema es que la forma de salir, ya incluso a pesar de que lo trataron de hacer de forma amistosa, se notaba una incomodidad. ¿Quién puede hoy día, Paz Zárate, herir más al otro? Estoy pensando en esta pelea a muerte. Porque ayer lo que vimos en el enfrentamiento verbal, creo que en lo verbal fue más duro Elon Musk. ¿No es cierto? De las críticas a Donald Trump. Pero puede... Donald Trump dijo que se había vuelto loco. Claro, sí, pero el otro le dijo que estaba en la lista de los pederastas. Sí, o sea, pero detengámonos en lo extraordinario que es simplemente que el mundo entero esté observando la pelea entre la persona más rica del mundo y el hombre más poderoso del mundo desde el punto de vista de la política, ambos enfrascados en una cosa de dimes y diretes muy impresentable, pero exactamente donde uno maneja información confidencial, no solo de Trump, sino que quizá de todo el mundo, porque tiene acceso él tuvo acceso a muchos datos en general. Acuérdate, tú me contabas que tenía un séquito de jóvenes trabajando todo el día encerrado en Elon Musk. Sí, dentro de las cosas inusuales que estamos viendo. Entonces, yo creo que lo que uno tiene que como que fijarse más es lo extraño de esto, es decir, ya la figura rompía con lo que son los estándares para un servidor público de alto nivel. Ahora, Elon Musk se retira a una especie de ciudad que él fundó en California, donde él tiene tanto poder que él puede, por ejemplo, tener su propia policía, que es la ciudad de donde funciona su compañía de comunicaciones, su compañía de vuelos espaciales, y él se retira a eso, es decir, él continúa siendo inmensamente poderoso y además los escrutinios normales que habría habido para una persona con su poder no están funcionando. Pero ya eso que nombras y que describes tú de que él se va a vivir una especie de ciudad gótica. Pero claro, pero además como con un estado con sus propias reglas, tiene derecho a su propia policía. Eso no lo tiene, esa relación o esa posibilidad no la tiene ningún ciudadano ni contribuyente en Estados Unidos. Ya es raro, ¿no? Por supuesto, y uno no puede además pensar en que más adelante habría algún tipo de control judicial
para alguna de las actividades que desarrolló en su cargo él o su séquito de jóvenes, donde efectivamente se podría haber abusado de la posibilidad de tener acceso a información tanto de ciudadanos como de funcionarios públicos. Además, quedó una especie de debacle en el sector público con los cortes que él intentó hacer, con el tipo de supervisión y control que también intentó hacer. Nadie está diciendo que no se pueda reformar el Estado, pero hay que hacerlo como parte de una política pública sometida a un escrutinio, un control y además a diagnósticos que sean compartidos. Él intentó hacer algo de forma muy masiva, muy repentina y sin ninguno de estos criterios normales de una reforma grande al Estado federal. Bueno, esa pelea está en curso y también está en curso y vamos al tema, Paz, con el que queríamos iniciar también esta conversación y es lo que está pasando en las universidades en Estados Unidos. Se está hablando de miedo, está hablando de incertidumbre. Bueno, un poco ya tiene que ver con los recursos que Donald Trump quiso empezar como a manipular en estas universidades, si no seguían un poco la línea o la bajada de línea que él quería. Y también el veto que ha hecho Donald Trump avisa para alumnos extranjeros. Tú misma estuviste en Estados Unidos, sí, Connie, y llegaste con el reporte de que había mucho temor de personas que están estudiando allá. Fui a Columbia, donde existía toda donde yo estudié, y la reunión anual se prestó, y la verdad que fue concentrada y tomada y monopolizada por este tema. Los estudiantes, estoy hablando de estudiantes que estaban celebrando 50 años de graduación, generación de 1969, que estuvieron protestando en esa época en el mismo campus de Columbia, muy interpelando muy fuertemente al decano, en este caso de la Escuela de Periodismo, por una reacción que encontraban todos que era muy tibia por parte de Columbia comparado con la reacción de Harvard. Ahora, esta semana, llegó una amenaza directa a Columbia, que es parecida un poco a la de Harvard, pero más allá de... Es quitarle la acreditación. Es quitarle la acreditación. Y yo te quería preguntar varias cosas de ahí. De primero, el poder, ¿por qué tiene tanto poder en las universidades Donald Trump? ¿Cómo funciona el sistema? Y que detrás de esto da la impresión de que hay una veta de frentón de un presidente autoritario, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir que este no es un problema de élites, porque la gente tiende a pensar que esto es Harvard, es Columbia, quizás Stanford, pero esas son las universidades ricas y a quién podría importarle. La verdad es que esto, si bien las puntas de lanza son Columbia, Harvard, los demás, porque son universidades que pueden litigar contra el gobierno, pero la verdad es que la medida que se refiere a la inmigración de los estudiantes, porque todos necesitan visas para entrar y a todos se les pregunta qué entra al país por un tiempo largo para poder estudiar, ese tipo de medida afecta a 1 millón de estudiantes extranjeros en Estados Unidos, que a su vez generan 1.000 millones en términos de recursos que traen, porque además la mayoría paga una tarifa alta. Diferente a la del estudiante norteamericano. Estadounidense, exactamente, y muchos de ellos financiados por sus respectivos gobiernos para que vayan a las mejores universidades del mundo. Estas no solamente son las mejores universidades de Estados Unidos, son las mejores del mundo de acuerdo a todos los rankings. En el último, por ejemplo, de las 10 primeras, 7 son de Estados Unidos y las otras 3 de Reino Unido. Pero para tratar, como estoy pensando en nuestros auditores que nos van escuchando y que han escuchado esta discusión, así como, quizás, no por simplificarlo, pero ¿por qué Donald Trump ha puesto foco ahí? ¿Qué es lo que quiere evitar? ¿Qué es lo que quiere desarmar? ¿Dónde ve la amenaza en estas universidades tan prestigiosas en el mundo que además producen mucho conocimiento? ¿Qué es lo que él quiere romper de este mundo? ¿Por qué está manipulando eso y generando tanta barrera? ¿Tiene que ver con el tema del conflicto con Israel? Porque no. hay también una persecución a quienes posteen temas que él considera que son antisemitas. No. Porque si uno sigue la trayectoria de este conflicto y las distintas razones que esgrime Trump, su ministra de Educación y su ministra del Interior, la verdad es que ellos cambian los argumentos según sea el auditorio, pero no hay ninguna línea consistente. Primero era el antisemitismo, después, por ejemplo, entre las cosas que se han dicho es que Harvard está coludida con el Partido Comunista Chino, que Harvard es proterrorista, y los mismos argumentos también se aplicaban antes para Columbia. Entonces, la verdad es que este tipo de razones son absurdas, son ridículas. Incluso ahora se está develando,
dado que no hay consistencia en estos argumentos, que la razón verdadera es tratar de controlar a estas universidades en términos de que a quienes contratan y a quienes reciben. A quienes reciben como estudiantes. Y esto aplica, digamos, esto es la violación de libertades esenciales constitucionales. Y por lo demás, esto excede por mucho lo que un presidente, de acuerdo a la Constitución, puede hacer. Lo que Trump pide de estas universidades, ese tipo de control, es inconstitucional y es lo que las universidades están haciendo ver ante la justicia. Ya, y por eso esto probablemente, bueno, ya ha llegado a los tribunales, ¿cierto? Ya hubo una, digamos, una jueza de la Corte Suprema que detuvo, frenó, ¿cierto? La orden de primera instancia, jueza de primera instancia. Perdón, jueza, tenés toda la razón, de primera instancia que frenó esta prohibición de Donald Trump de entregar visas a los estudiantes extranjeros que llegan a Harvard. Pensemos que estamos en el mes de junio, donde la mayoría está graduándose, pero eso no significa que se solucione el problema, que lo tienen resuelto, sino que la mayoría de los estudiantes, tanto en Harvard como en otras de estas universidades, uno cuando termina sus estudios ahí, tiene el derecho a postular una visa, por lo menos como por un año, para quedarse trabajando ahí, y eso obviamente hoy día está en interrogante, pero además hay una cantidad de estudiantes extranjeros. Hay chilenos que están en este minuto, que se han demorado un año en postular, en quedar en la universidad y están preparando sus cosas para empezar el año que empieza en septiembre, en agosto, a finales de agosto, finales de septiembre, y que están completamente en la nebulosa de si van a poder llegar, entrar a Estados Unidos y estudiar en la universidad de sus sueños, ¿cierto? Pero el problema es que el proceso judicial, que puede tomar varias instancias hasta llegar a la Suprema, como dices tú, el proceso judicial sigue un camino y por mientras las órdenes ejecutivas se multiplican en contra de las universidades. Lo más probable es que el año académico comience en septiembre si los estudiantes extranjeros, que por ejemplo en el caso de Harvard o Columbia es un tercio, sí. y además sin académicos extranjeros que también conforman una parte muy importante del cuerpo académico. Entonces, hay un golpe a la ciencia, por supuesto, los saberes, pero además hay un golpe a la influencia y al soft power de Estados Unidos, porque los estudiantes, si pueden evitar ir ahora a las mejores universidades del mundo, lo evitarán. La pregunta que subyace es: ¿por qué intenta el gobierno controlar estos centros de pensamiento? Y es justamente porque allí son centros de pensamiento liberal, por supuesto que lo son, pero no son centros de pensamiento donde como los caricaturiza Trump y sus y otros voceros, no son centros de pensamiento intolerantes, no son centros de pensamiento de izquierda, no son centros de pensamiento marxista, no lo son. Lo que hay detrás de esto, la verdad, es una revolución cultural, y si alguien tenía dudas de que del camino autocrático que está tomando Trump, no debería tenerlos, porque lo que está intentando hacer es lo que hacen las dictaduras. Ya. Ese es un punto, porque perdona, Connie. Sí. Tú muy desde el comienzo decías, ojo, y son muchos los cientistas políticos muy relevantes del mundo que dijeron, ojo, lo que está haciendo Donald Trump aliado, bueno, con el hombre más rico del planeta y con varios otros, porque aquí se está instalando una autocracia, es decir, un sistema político de gobierno. Tú dices, esto está derivando en dictadura. Esto está derivando, más bien está aterrizando, ¿no es cierto?, en una mirada autoritaria de ejercer el poder e influir, porque tú lo dices bien. Entonces acá lo que hay detrás es una guerra cultural. Sí, y la ministra de Educación dijo en televisión la siguiente frase: las universidades pueden continuar haciendo ciencia siempre que la ciencia esté alineada con los propósitos de este gobierno. Eso es... Ese tipo de declaración. Pero eso pasa, claro, eso pasa en las dictaduras. Exacto. Y ya, espérate, y digamos... ¿Ahora le importará a Donald Trump que le digan dictador? No. Porque a Bukele le dio lo mismo. Porque parece que no le importa, pero además, y ahí la pregunta, Paz, porque uno tenía la impresión de que Estados Unidos tenía todos los check and balance para impedir que el poder presidencial, es un país tremendamente presidencialista, donde hemos visto el poder que tiene el primer mandatario, pero uno dice, pero no, como una democracia, que es como la democracia ejemplar o muchas veces ha sido mostrada como la democracia ejemplar en el mundo, permite
o no tiene manera de detener y frenar a Donald Trump con esta cantidad de medidas administrativas con las que se salta el Congreso. Sí. Porque puede hacer esto con las universidades sin pasar por el Congreso. Eso como que parece raro. Es que hay que decir dos cosas. Las universidades probablemente van a ganar estos pleitos ante la justicia. Y si llegan a la Corte Suprema, por más que la Corte Suprema, la mayoría de los jueces hayan sido nombrados por Donald Trump en su anterior mandato, la verdad es que Donald Trump ya ha demostrado ser capaz de sentarse sobre un fallo unánime de la Corte Suprema. Es decir, el daño es bastante real, porque él no respeta los fallos de la justicia. Entonces, por eso es que esto es tan preocupante, porque el camino judicial no asegura que se revierta la decisión. Además se demora, como dices tú. Se demora, y cuando se demora, el daño al próximo año académico ya está hecho. En un momento en que esos universitarios, incluyendo muy buenos universitarios nuestros que intentan ir, no tienen otra opción porque ya es muy tarde para buscar irse a otro lado, ¿ya? Número 1. 2, la Constitución no es una máquina con distintas partes, aceitadas, etcétera. La Constitución es una cultura, aún en un país tan importante como Estados Unidos. Lo que Trump está haciendo es una revolución cultural. Si él no acata los fallos de la justicia, ni de primera, ni de segunda, ni la Suprema, primera instancia, segunda instancia, la Suprema, entonces tenemos un problema. Porque en los hechos, ¿qué es lo que pasa acá? Si bien la ley protege a las universidades y protege la libertad de enseñanza, el presidente tiene mucho, en general, el Ejecutivo tiene mucho poder respecto a la migración. Y además, lo que él hace es utilizar distinto tipo de legislación que está diseñada para emergencias o diseñada para combatir el terrorismo. Pero entonces esto también devela, recuerdo haberlo hablado hace poco con Lucía Santa Cruz, historiadora. Entonces devela que aquí está en jaque los sistemas democráticos en el mundo, es decir, que las instituciones funcionan, pero son instituciones débiles, son instituciones que finalmente frente a una figura autoritaria tiemblan. Es decir, que quiere decir que entonces aquella democracia que era ejemplo para el planeta hoy día no solo está siendo amenazada, sino que se podría estar pasando por encima. Bueno, yo creo que las instituciones están bien diseñadas. Lo que pasa es que tiene que haber un consenso de respetarlas. Y el problema es que Trump no respeta las instituciones. Entonces, en el fondo, esto es detonar la democracia por dentro. Es otra forma de atacar el Capitolio, pero en este caso atacar centros de pensamiento. Claro. Que en este caso hay que decirlo, los centros de pensamiento, ¿por qué son importantes? Porque es donde se puede desarrollar el disenso, donde se pueden escribir libros, donde se enseña a pensar críticamente, donde no es posible ocultar la verdad mediante la propaganda, y el Partido Demócrata, hay que decirlo, tiene una crisis de liderazgo, que significa que no existe. Es que eso te iba a preguntar yo, que no existe. Esto que parece ser, tú lo describe y lo describimos como una cosa que de afuera se ve dramática, y uno dice, ¿cómo no hay un movimiento que esté marchando por las calles, por lo menos de las ciudades donde están estas universidades y que son lugares en general más progresistas, las costas? ¿Dónde están los demócratas? ¿Dónde están los académicos? Que claro, uno ha visto unas columnas, pero todo parece ser medio tímido, como dice la Claudia. ¿Dónde está un Obama imponiéndose frente a Trump? ¿Qué pasa ahí? Bueno, o están todos muy sorprendidos y como boquiabiertos. Yo creo que al principio la rapidez con que el gobierno ha dado signos de estar construyendo una autocracia, creo que a todos nos ha sorprendido. Por ejemplo, la misma guerra comercial, que pasara de la forma tan dramática como pasó y que se continúa desarrollando, ¿no? Quizá ahora no está el número 1 de los titulares, pero no ha acabado, número 1. 2, hay un problema de liderazgo en el Partido Demócrata porque no hay figuras alternativas a Obama. Y Obama tiene un rol de expresidente que en principio no puede volver a candidatearse tampoco, y los presidentes sí tienen los expresidentes tienen una cultura de respetar a quien sea que esté en el cargo actual. Entonces, ¿quiénes son los líderes del Partido Demócrata? Bernie Sanders, que es una persona muy, muy mayor. Sí. La joven Alexandria Ocasio-Cortez, que es una persona muy joven, y además de un ala, de una tribu dentro del Partido Demócrata. Ella no es mainstream del Partido Demócrata. Kamala Harris, ella fue una figura en un momento
X porque se le necesitaba por una emergencia, pero no es un liderazgo que tenga raíces profundas en el partido. Y salió muy debilitada después Así de la es. elección. Y hay otras figuras, por ejemplo, el gobernador de California o el gobernador de Pensilvania, pero a ellos todavía le falta el arrastre que se necesita. Bien. Y hay una figura más que es Pete Buttigieg, que es homosexual. Y eso es todo. Entonces, esa figura con arrastre nacional para liderar una oposición fuerte en contra de Trump no existe. Si tú lees las columnas de opinión mayormente en contra de Trump hoy, ¿quiénes las escriben? Los académicos de estas universidades. Son 8:30 de la mañana. David Gallagher ponía en su columna de esta semana en el diario El Mercurio, cita un ensayo que se llama Síndrome de Trastorno Harvard, que escribe Steven Pinker, un psicólogo judío que lleva 22 años como profesor en Harvard y que va desmintiendo un poco, ¿no es cierto?, toda esta mirada, porque él dice, claro, esta guerra cultural tiene que ver finalmente con que son estas universidades vistas como centro de pensamientos de izquierda, de la cultura woke, y ¿no es cierto?, y antisemita. Entonces, ahí hay un punto por analizar. Y lo último, estaba viendo en Twitter, Elon Musk retuiteó un video que puso una persona que muestra una fiesta con Donald Trump bailando en una fiesta con Jeffrey Epstein en el año 1992, pero una fiesta... Aquí está, vean, búsquenlo el video. Elon Musk lo acaba de retuitear hace unas horas. Oye, pero 8:31 de la mañana. No, yo sé que nos vamos, pero leí también que había una posibilidad de que se reunieran Trump y Elon Musk hoy día a limar asperezas. Nada de esto es normal. Ojo con el continuo ataque a las universidades, el mayor ataque a las libertades en la historia de Estados Unidos. 8:31, perdón, estamos súper atrasados. Zárate, muchas gracias. Qué bueno cerrar la semana contigo. Que da para tanto, además. Sí, muy amable. Muchas gracias. Hasta la Gracias, próxima. Paz.